Ahí. Alto y claro. Perfecto, ahora te digo yo. Pues si quieres, te voy presentando y mientras pones ya la pantalla y demás compartida y te pasamos. Vale, de acuerdo. Bueno, como sabéis, se va a grabar esta reunión. Y bueno, lo que os decía, pues hoy tenemos a Antonio Ramos entre nosotros, que es la persona que va a hablar hoy en el webinar. El webinar se llama cómo gestionar la seguridad de cientos. Antonio Ramos, para los que no lo conozcáis, es una persona que no se mueve mucho, ¿verdad, Antonio? Es CISM, CIRIS, CCSK, CDPP, ITIL, Service Manager, COVID-5 Foundation Implementation y Assessor, Designer, lo que es internacional. A mí es una de las personas con las que me encanta hablar con él de COVID porque, bueno, tiene muy claros los conceptos y mucha experiencia, tanto en el documento como en el uso de COVID. Actualmente es socio director de N+1 Intelligence and Research y CEO de Lead Security. Ha sido vicepresidente de SACA en Madrid. Y bueno, podéis pegarle un vistazo a la web de ponentes de SACA Valencia, donde veréis pues, su amplio currículum. Os dejo ya con Antonio para su presentación de hoy. Y nada, pues lo dicho, Antonio, muchas gracias por participar en este webinar. Y seguro que es un placer escucharte otra vez. Bueno, muchas gracias. Perdonar por el pequeño retraso. Creo que me tenéis que pasar lo de la posibilidad de presentar, ¿no? Que todavía no lo tengo aquí activado, ¿verdad? Para poder empezar a proyectar. Sí, ahora ya lo Aquí debes de... ahora llega, fenomenal. Pues ahora mismo activo la presentación. Bueno, lo primero, pues oye, muchísimas gracias por la posibilidad que me dais de estar aquí y compartir con vosotros y bueno, la verdad es que estas presentaciones en las que te ponen tanto mérito, pues oye, siempre te sonrojan un poco aunque no me veáis. Bueno, efectivamente, como comentaba Roberto, pues bueno, ahora mismo tengo, digamos, dos roles, ¿no? Uno como en bueno, una empresa de consultoría que se llama N+1, pero lo que estoy dedicado fundamentalmente es a lo que tiene que ver con la calificación y lo que hago en Lead Security, aparte de en los ratos libres, pues como todos los voluntarios, dedicarle un tiempo a ISACA. Ahora como vicepresidente en lugar de como presidente, que es mucho más tranquilo. Entonces, bueno, mi idea era compartir con vosotros pues lo que una presentación que hice hace unos meses en Londres para ISACA Internacional, en la que hablábamos un poco de la calificación de seguridad y cómo la calificación de seguridad, que es algo nuevo que ha llegado al mundo de la seguridad, pues permite, en este caso, ayudar a gestionar la seguridad de cientos de terceros, digamos, terceros que tengan alguna implicación en la prestación de los servicios que hagamos. Bueno, entonces mi idea era, bueno, pues compartir brevemente el panorama, aunque yo creo que más o menos todos vamos a llegar rápido a la conclusión de la necesidad de un esquema para evaluar la seguridad de terceros. Luego entraremos un poco en lo que se llama el Vendor Risk Management y donde gestión de riesgo de proveedores, que es un poco en donde se centra la actividad que hacemos en Lead. Luego los pros y los contras de los métodos que existen para llevar a cabo esta parte de Vendor Risk Management, donde pues hablaremos de los típicos cuestionarios, o las certificaciones de terceros, o las auditorías por cuenta propia de terceros, y ver un poco qué opciones nos dan cada una y en qué casos podemos usarlo. Abordaremos luego brevemente en qué consiste la calificación y luego veremos un poco pues justo cómo esto se puede utilizar para gestionar la seguridad de terceros. Si en algún momento tenéis alguna duda o alguna consulta, yo no soy muy ducho con esto de
de los webinars, así que le mandéis yo creo que un mensaje a los organizadores e intentaré estar más o menos atento a ver si bueno, pues, podré resolver las dudas que vayan surgiendo y si no, pues al final las tratamos. Empezando por la parte de, digamos, del panorama del escenario que tenemos, pues está claro que cada vez tenemos hay un fenómeno que es inevitable y que cada vez cobra más fuerza, que es todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la industria 4.0, etcétera, etcétera, y esto al final es una corriente que lo que está haciendo es que todas las organizaciones ahonden aún más el proceso de, digamos, de dependencia que tienen de la tecnología e incrementen el uso de la tecnología. Y en este sentido, uno de los aspectos que también incorpora es todo lo que tiene que ver con el outsourcing y la externalización y las relaciones con terceros. Al final es muy habitual que para las prestaciones de nuevos tipos de servicios pues establezcan partnerships con terceros que nos permiten pues, bueno, monetizar o poner en valor la información que tenemos o bueno, que para llevar a cabo adelante un servicio contemos con la colaboración de terceros con lo que tenemos que conectar nuestros sistemas, en fin, un uso más profuso de la tecnología. Otra corriente que está ahí, de la que se habla periódicamente, es todo lo que bueno, se viene a denominar el Shadow IT, que es sobre todo debido al auge de los servicios de cloud computing, pues nos encontramos con que muchos de estos servicios se contratan directamente en una relación entre los usuarios y los áreas de compras y adquieren un servicio y no pasa directamente por el área de tecnología, por lo tanto nos encontramos con que se hace un uso de la tecnología que no está controlado por las áreas TI de las compañías, ¿vale? Y esto pues, bueno, hay muchas estadísticas de cuántos hay, de cuánto no hay, de qué porcentaje de servicios se usan sin ser conocidos por la organización. En fin, hay bastante estadísticas a este respecto y sobre todo, bueno, pues en la medida en la que el cloud vaya funcionando, pues cada vez verá más, obviamente. Y luego, además de esto, tenemos que sumarle otra corriente que es el tema de lo que llamamos nosotros los proveedores no conectados, es decir, aparte de que nuestros sistemas cada vez estén más conectados con terceros, bien sea por temas de servicios cloud o bien sean por bueno, pues, outsourcing de servicios que hagamos, el hosting, el housing típico, en fin, miles de este tipo de servicios, mantenimiento de aplicaciones en remoto, en fin, hay mucha variedad de servicios. Tenemos lo que nosotros llamamos los proveedores no conectados, donde, por ejemplo, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proveedores no conectados? Pues estamos hablando de servicios que, sin ser servicios tecnológicos, sí que tienen acceso a información de nuestras organizaciones y para prestarnos ese servicio, el proveedor cuenta con una tecnología de información. Típico ejemplo, un despacho de abogados, una gestoría, unos traductores, cualquier tipo de servicios, consultores externos, etcétera, etcétera. Todos estos son, en alguna medida, la confidencialidad de sus sistemas al final puede acabar afectando a nuestra información. Es decir, tenemos proveedores que no se conectan a nuestros sistemas, pero que sí manejan información nuestra en sus sistemas de información y que, por lo tanto, cualquier incidente allí pues, puede ocasionar un incidente de fuga de información nuestra. ¿Vale? El caso típico, pues esto los papeles de Panamá, donde al final Mossack Fonseca tiene una fuga de información. No digo que el caso implique un problema técnico, pero es un ejemplo, ¿no? En el sentido de que una fuga de información en Mossack Fonseca ocasiona al final una fuga de información de sus cientos de clientes. Esto podríamos creernos o no que fue por un tema de un parchado del Joomla o no, pero lo que sí vemos es que es un ejemplo claro de un proveedor que sin prestarnos un servicio tecnológico en sí mismo, pues sí que el nivel de vulnerabilidad de sus sistemas acaba afectando la confidencialidad de nuestra información. Nosotros recientemente en LIT acabamos de terminar un estudio que hemos hecho en marzo con la colaboración del Club de la Excelencia en la Gestión y el grupo INMARC, donde preguntamos a las personas a las organizaciones que respondieron esa encuesta, que estuvieron en torno a las 150, ¿vale? 148, me parece, si no recuerdo mal, les preguntábamos qué tipo de proveedores tenían, ¿no? Y nos encontramos con que básicamente tenemos por igual
proveedores de los dos tipos. 47,6% eran proveedores conectados y un 46,1% tenían proveedores no conectados. Es decir, al final, pues más o menos tenemos proveedores que se conectan a nuestros sistemas o utilizan información nuestra en sus sistemas en un porcentaje por igual. Por lo tanto, aunque hay veces que esto lo tratamos como una dependencia de la seguridad de proveedores tecnológicos, al final también creemos que tenemos que llevar esto un poco más allá. En cuanto a típicos ejemplos, pues bueno, ya lo comentábamos un poquito. En cuanto a servicios típicos de TIC, pues los call centers, los soportes remotos, todo lo que tiene que ver con cloud, los servicios relacionados con data center, housing, hosting, etcétera, servicios de información que nos provean terceros, gestión documental, mantenimiento de sistemas de aplicaciones. Otros servicios no conectados, pues yo que sé, despachos de abogados, traductores, agencias de marketing, gestorías, colegios profesionales, logísticas, bueno, todo tipo de servicios que sin estar conectados muchos de ellos sí que nos están pues gestionando información propia. Por tanto, ¿cuál es el escenario que uno se enfrenta al final cuando se pone a pensar sobre esto? Pues que al final tiene un volumen muy elevado de terceros, pues, llamarlo proveedores, terceros, que pueden ser partners o clientes incluso en muchos casos, o yo qué sé, pues agencias, lo que ya comentábamos, una compañía de seguros, pues todas las clínicas dentales en realidad son franquicias, no son de la compañía de seguros, pero bueno, al final tienen el logo de esa compañía y a todos los efectos para nosotros, cuando vamos a esas clínicas estamos viendo a la compañía. Para esta compañía de seguros es importante que todos los franquiciados tengan un entorno, digamos, de seguridad equiparable, ¿no? Entonces, bueno, te encuentras con escenarios verdaderamente en el que dices, ¿cómo abordo yo esto, no? ¿Cómo puedo asegurar yo ahora que toda esta cantidad de terceros en los que hay información mía, puedo dar fe de que están protegiéndola conforme a mis necesidades? Y aquí pues es donde viene el título que encontramos para esta ponencia de gestionar la seguridad de cientos. De hecho, tenemos algunas entidades con las que estamos trabajando que no es que sean cientos, que son miles de proveedores que de una manera u otra se conectan a nuestros sistemas o gestionan información nuestra. ¿Qué ocurre entonces? Pues que al final puede ser que nos encontremos en una situación en la que, por mucho que nosotros podamos invertir en mejorar la protección de nuestros sistemas de información, podemos encontrarnos con que el eslabón más débil no seamos nosotros, sino que sea uno de esos cientos o miles de terceros que gestionan nuestra información. ¿Vale? En esto pues tenemos ya muchos ejemplos de lo que son ataques dirigidos a entidades utilizando como vector de ataque a sus proveedores, ¿no? El más famoso pues fue Target, en el que entraron a través de su proveedor de sistemas de mantenimiento de aire acondicionado, pero bueno, hay muchos otros que utilizan este mismo vector de ataque. El cliente, digamos, el destinatario final del ataque ya está muy protegido. Vamos a ver si alguno de sus proveedores podemos utilizarlo como cadena de salto para llegar a nuestro objetivo final, que es esa organización. Por lo tanto, si aplicamos la máxima esta de la seguridad que es tan fuerte como el eslabón más débil, pues la seguridad de nuestra organización será tan fuerte como el eslabón más débil de cualquiera de los eslabones que componen nuestra cadena de valor. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Este es el que comentaba, el de la izquierda de Krebs en Security, es el de Target, pero a la derecha también tenemos otros ejemplos más claros. A lo mejor pues se cae Instagram, Netflix y Pinterest porque Amazon, se cae el CPD de Amazon, es decir, al final un proveedor de IaaS se ve afectado por un tema ambiental, se caen sus CPDs en una zona de Arizona, en Virginia, y al final pues te acaba afectando a ti, que a lo mejor pues no tienes nada que ver con esas tormentas en Virginia, pero bueno, al final la disponibilidad de tu proveedor acaba afectando a tu capacidad para prestar el servicio. Y una vez que llegamos a este escenario, claro, lo que no podemos hacer es decir, bueno, como intentamos plasmar este chiste, ¿no? Pues bueno, menos mal que no nos ha afectado a nosotros, ¿no? Al final, esa mentalidad de, bueno, que si al proveedor le pasa algo, pues ya veremos lo que hacemos y ya le iremos contra él porque teníamos unas cláusulas de penalizaciones y no sé qué, pues todo eso está muy bien,
pero al final el servicio que se ve afectando y la credibilidad de quien se ve afectando es nuestra organización. Y que decir tiene que nuestro rol en la compañía pues también se ve afectado. Por poner un ejemplo, ninguna de las personas que gestionaron este tema en Target sigue cumpliendo ahora mismo en Target, ¿vale? Por tanto, no podemos, digamos, adoptar la posición de no me preocupa lo que le pasa a mi proveedor, porque al final nos puede acabar afectando a nosotros y en cualquier caso lo único que no vamos a poder nunca transferir es la responsabilidad. Es decir, si hay una brecha de datos, pues obviamente vamos a ser responsables. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de gestionar estas relaciones con terceros, ¿vale? En el estudio este que comentábamos que hemos hecho en marzo, también preguntamos a las organizaciones... Antonio, disculpa. Sí. Es que las presentaciones las tienes en modo de PowerPoint, no están pasando las slides. ¿No están pasando las slides? No. No, pues yo lo tengo aquí puesto y estoy viendo todas las slides. ¿Verdad? Yo estoy viendo las diapositivas a la izquierda, pero no se ven cómo van pasando. No, pues no sé por qué, porque voy a hacerlo de esta manera. Porque Vale. lo tenía puesto en presentación, digamos, sí, eso, corporativa, la presentación, y es lo que estaba, por lo menos, intentando compartir. Bueno, Ya, pero eso. En resumen, tampoco es que las slides sean la bomba, pero bueno, no es lo mejor. Pero bueno, lo que decíamos era, bueno, las paso rápidamente, el tema de que hay proveedores conectados y no conectados, que aplican a todo tipo de servicios, que el escenario es muy, muy amplio y que no podemos tener esta posición de, bueno, no me importa lo que esté pasando, ¿no? Como os decíamos, también en el estudio que hemos hecho en marzo hemos preguntado si de los ataques que habían sufrido las organizaciones eran conscientes de que hubiesen sido a través de terceros, y como podemos ver en esta slide, pues básicamente el 18,3% de los encuestados sí que nos dijeron que efectivamente los ataques que habían recibido habían sido a través de los terceros. Es decir, aproximadamente un 20% de los ataques que se habían producido entre los encuestados habían venido a través de terceros, ¿vale? O sea que, bueno, nosotros en esta encuesta lo que queríamos validar era si realmente esto era algo que se estuviera produciendo, y así es, ¿vale? Entonces tenemos un 20% de probabilidades de que el ataque que suframos venga a través de un tercero. Esto es lo mismo. Bueno, esto es un poco digamos, el escenario que nosotros entendemos que es en que se enfrentan las organizaciones, y no sé si es más o menos la visión que tenemos, o que podemos tener, que podéis tener vosotros sobre la situación. Pues al menos es un poco lo que vemos. Visto esto, hay que decir, oye, bueno, si tenemos un escenario en el que tenemos gran cantidad de proveedores conectándose y que los atacantes están utilizándolos como vía de ataque, aparte de que ellos mismos puedan sufrir sus incidentes propios y que no haya ningún ataque, por supuesto, nosotros como organización o cualquier organización que al final está haciendo un uso de terceros, lo que tiene que hacer es implementar lo que se llama un proceso de vendor risk management o de gestión de riesgo proveedor, ¿no? Que es un proceso que es bastante amplio, pero que tiene una componente de seguridad. La definición que tiene Gartner, que ya sabéis que siempre son muy buenos poniendo, desde un punto de vista de marketing, poniéndole nombre a todo ese tipo de cosas, es que Vendor Risk Management, tenéis ahí, es el proceso que asegura que el uso de proveedores de servicio y suministradores TIC no crea una potencial interrupción del negocio inaceptable o un impacto negativo en el rendimiento del negocio. Es decir, básicamente lo que nos dice es bueno, que gestionemos el riesgo de que un tercero pueda acabar afectando a la capacidad de funcionamiento de una organización, de nuestra organización en este caso, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el proceso de Vendor Risk Management es evaluar, supervisar y gestionar nuestro grado de exposición al riesgo de terceras partes, que como dice aquí, o bien proporcionan productos y servicios o tienen acceso a nuestra información, ¿no? Es un poco lo que hemos estado hablando. Es decir, tenemos que ser capaces de conocer el riesgo que estamos asumiendo por la contratación con esos terceros, evaluarlo, ver si está en línea con nuestro perfil de
por el riesgo y en función de eso establecer un plan de acción para adecuarlo, ¿no? Pues básicamente lo que dice este proceso de Vendor Risk Management. ¿En qué etapas concretas se traduce? Bueno, pues básicamente son 3 etapas. Una inicial de planificación, que básicamente tenemos que ver bueno, cuáles son los objetivos que nos marcamos, queremos cubrir todas las áreas de la organización, queremos empezar por proveedores tecnológicos, o bueno, establecer la estrategia, como cualquier proceso corporativo, determinar riesgos e implicaciones, planes de contingencia, definir el proceso de selección y evaluación de proveedores. En esta parte es fundamental que trabajemos normalmente con las áreas de compras, de eficiencia, como se quiera llamar dentro de nuestra organización. Es decir, normalmente lo que hemos visto es que todos estos procesos al final, el usuario final, por así decirlo, normalmente es el área de compras, aunque sí que es cierto que para su definición e implementación pues trabaja conjuntamente con el área de seguridad. ¿Vale? Definimos ese proceso de selección y evaluación de proveedores, donde siempre vamos a tener incorporados algunos requisitos de seguridad. Ya veremos también al final algunos ejemplos de cómo algunas de las entidades con las que estamos trabajando han decidido poner en marcha esos procesos y cómo están incorporando la calificación como una herramienta más a tener en cuenta en esos procesos de evaluación. Se documenta, digamos, todo el proceso, se hace, una parte fundamental es el inventario de relaciones con proveedores. En algunos casos nos hemos encontrado que una de las cosas más difíciles a priori incluso es saber cuántas relaciones tenemos y qué servicios nos están prestando, aunque parezca mentira, ¿no? Tenemos que saber, desde un punto de vista de riesgo, cuál es el nivel de riesgo que tienen esos proveedores, evaluarlo, los resultados y luego bueno, establecer un proceso regular, puesto que, como podéis imaginar, esto no es algo que hagamos solamente al principio de la relación con el proveedor, sino que durante toda la vida del servicio tenemos que ser capaces de asegurar que siempre se cumplen o se satisfacen los requisitos necesarios para la prestación del servicio, ¿no? Dentro de este proceso, una pieza fundamental es la etapa siguiente que tenéis aquí documentada, que es la de establecer el modelo de evaluación y seguimiento. Es decir, al final lo que típicamente se está haciendo es que clasificas a tus proveedores en 3, 4 o 5 tipos en función de la criticidad, y para definir la criticidad se tienen en cuenta pues, una serie de parámetros: acceso a información sensible, acceso a información en remoto o local, volumen de información que se accede, en fin, lo que consideremos, ¿no? Es algo que es personalizable en función de cada organización, obviamente. ¿Vale? Tenemos clientes que han establecido como criterio, por ejemplo, fundamental para la clasificación, pues, yo qué sé, se hacen a lo que ellos llaman proyectos clave o proyectos estratégicos de la organización. Bueno, al final cada uno tiene que ser capaz de identificar cuáles son los factores de riesgo de su organización y en función de eso pues establecer una serie de niveles que les permiten identificar cuáles son los servicios más críticos, puesto que al final no todos los proveedores implican un mismo nivel de criticidad, sino que en función de, como decíamos, una serie de parámetros, pues todos tenemos que ser capaces, por así decirlo, de segregar, ¿no?, el tipo de proveedor que tenemos y la criticidad que nos supone. Dentro de este proceso de evaluación y seguimiento, esa clasificación de proveedores en tipos pues tiene que servir, por un lado, para el establecimiento de requisitos, es decir, proveedores más críticos tienen que tener criterios más rigurosos de seguridad y proveedores menos críticos requisitos menos exigentes, y esto lo ideal es que se pueda hacer incluso a nivel de servicio, es decir, no es lo mismo un
warehousing que un desarrollo o mantenimiento de aplicaciones. Pero incluso dentro de un servicio, no todos los servicios son iguales. No es lo mismo un servicio de mantenimiento de aplicaciones crítico, ¿vale? Que puede ser el transaccional, que el del mantenimiento de la aplicación de contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es este tipo de categorización, tenemos que ser capaces de tener criterios flexibles, de tal forma que no todos los proveedores tengan que tener siempre, o sea, ser igualmente considerados, ni todos los servicios, en todos los casos, tener la misma evaluación de criticidad, sino que en función del uso que vayamos a dar del servicio, podamos establecer requisitos diferentes. Y aparte de eso, no solamente es una cuestión de definir requisitos, es decir, a los servicios más críticos les pongo unos requisitos más exigentes y a los menos, sino que también puedo entrar incluso a valorar la manera en la que voy a supervisar el cumplimiento de esos requisitos. Entonces, para servicios poco críticos, a lo mejor me vale como un cuestionario que les pase a los proveedores, pero para servicios más críticos, a lo mejor lo que tengo que hacer es requerir una evaluación por un tercero independiente o, si me apuráis, una evaluación propia, ¿vale? Que ni siquiera me valga para un tercero, sino que quiera hacerla yo mismo. Bueno, esto es lo que tenemos que definir en este escenario, en nuestro proceso de gestión de riesgo, en función de, bueno, pues de nuestra apetito para el riesgo y, como os decía, qué tipo de proveedores tengamos. Esto, como decíamos, es un proceso cíclico. Empieza por evaluar, perfilar a todos nuestros proveedores, hacer una revisión de los mismos, implementar las acciones correctivas que salgan, es decir, pues si hay proveedores que no están cumpliendo los requisitos que les hemos puesto, pues tendremos que ver con ellos cómo lo hacen para que implementen esas mejoras, y a partir de ahí pues se vuelve a evaluar y hacer informes de seguimiento y a supervisar que en todo momento, pues bueno, esto está siguiendo. Sí, entonces, igual que todos los, por ejemplo, algo típico, ¿no? Pues cada año le pedimos los certificados de estar corriente de pago de la Seguridad Social, pues todos los años también tendremos que pedirles, pues bueno, el resultado de su evaluación de seguridad, pues, todos los años o cada 6 meses o, pues, en función cada uno del riesgo que quiera asumir y del tipo de evaluación que quiera realizar. Si lo pensáis fríamente, esto es un trabajo ingente, es decir, al final pensar que hay que establecer un método para todos los proveedores, y eso más o menos puede ser sencillo, pero luego tenéis que coger a todos y cada uno de vuestros proveedores, es más, todos y cada uno de los servicios que estáis utilizando sean prestados por el mismo por distintos proveedores, someterlo a vuestro criterio de criticidad, valga la redundancia, y en función de eso ver si cumple esos requisitos y todos los años repetirlo. Es decir, al final conlleva toda una gestión interna, que es un trabajo bastante laborioso, como os podéis imaginar. Y es ahí un poco donde nosotros queremos aportar una herramienta que aporte facilidad y, bueno, que simplifique este proceso, porque al final, ¿qué ocurre? Pues cuando esto trasciende y llega arriba en las organizaciones, pues las típicas preguntas que surgen son, bueno, un poco las que intentamos reflejar aquí, ¿no? Es decir, vale, nuestros sistemas son seguros, pero ¿podemos asegurar que nuestros proveedores también son seguros? Ya, pero es que tenemos un contrato, pero estamos supervisando que ese contrato se cumple, porque si estáis al corriente de toda la tendencia esta del compliance y la figura del compliance y lo que conlleva dentro de las organizaciones, básicamente todos tienen el mismo principio, es decir, paso inicial, establezco las normas de funcionamiento y a partir de ahí tengo que establecer mecanismos de supervisión para asegurar que esas normas se están poniendo en marcha, porque si no, me van a decir que en realidad no tengo un proceso para asegurar el cumplimiento, puesto que lo único que he hecho ha sido limitarme a emitir una norma. Esto, trasladado a este mundo en el que estamos, pues nos viene a decir que establecer en un contrato las cláusulas de tratamiento de información y las medidas de seguridad que tiene que establecer el proveedor, pues está muy bien, pero que desde luego no es suficiente, sino que tenemos que establecer algún mecanismo de vigilancia
y supervisión para asegurar que esas medidas están implementadas. Dentro de la encuesta que hicimos también en este marzo también hemos preguntado esto, es decir, hemos preguntado a los encuestados, oye, cuando establecéis una relación con un tercero, ¿cada cuánto, primero, evaluáis la seguridad de esos terceros que se están conectando? Y una vez conectados, ¿cuándo hacéis esa evaluación? ¿En el momento de la contratación o durante toda la vida del servicio? Bueno, pues aquí tenemos los resultados. De las 149 empresas encuestadas, pues un 33,7% nos dijeron que no están evaluando sus proveedores. O sea, 1 de cada 3 no evalúa a sus proveedores, que si lo piensas fríamente es una pasada, es decir, se supone que son proveedores a los que o bien has dado acceso a tus sistemas de información o están manejando información tuya en sus sistemas y no les has preguntado absolutamente nada sobre las medidas de seguridad que implementan. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí como dice un amigo mío, se me ponen los pelos como escarpias. O sea, estamos asumiendo que 1 de cada 3 proveedores que se conectan o que tienen información nuestra, no nos preocupa preguntarles si la están custodiando debidamente o no. Es una pasada. Al margen de eso, el 25,8, o sea, de nuevo, 1 de cada 4, pues solamente se lo preguntamos al inicio de la relación. Y luego, eso sí, tenemos un 40%, que por todos estos efectos serían los que mejor lo están haciendo, por así decirlo, ¿vale? Que lo están haciendo, lo están preguntando durante toda la relación. Nosotros también he de deciros que esta respuesta nos sorprendió. Pensábamos que la parte de al inicio de la relación iba a ser mucho más grande que la de durante toda la relación. Pero bueno, no sé. Supongo que en años posteriores, cuando repitamos la encuesta, iremos viendo cómo evoluciona este dato. Pero nosotros, a priori, por nuestra experiencia, hubiéramos dicho que el 40% debería haber correspondido al inicio de la relación y luego solamente un 25% durante toda la relación. Pero bueno, quizás es porque hicimos la encuesta entre las empresas del Club de la Excelencia en la Gestión, que se supone que son excelentes en la gestión. Entonces, pues bueno, precisamente por eso lo estarían haciendo durante toda la vida del servicio, ¿no? Pero bueno, yendo al grano, si pensamos que un 46% de un 47% de los proveedores se conectan a nuestros nuevos sistemas y un 33,7% no les preguntamos nada, si multiplicamos probabilidades, resulta que un 16% de los proveedores de la organización típicamente se estaría conectando a los sistemas sin ningún tipo de supervisión de seguridad, lo cual, de nuevo, a nosotros nos parece muy preocupante. Es decir, que al final estemos dando acceso a nuestros sistemas de información a terceros sin preguntarles absolutamente nada, pues la verdad es que creemos que implica un nivel de riesgo que no es aceptable. Pero bueno, vamos a ver un poco cuáles son nuestras opciones para ir adelante con este sistema de Vendor Risk Management. Es decir, ¿qué métodos tenemos para evaluar y conocer la seguridad de los terceros? Pues básicamente nosotros pensamos que hay 3 tipos. Los cuestionarios de seguridad, que todo el mundo se hace su cuestionario de seguridad y le manda al proveedor ese cuestionario que los hemos visto desde 30 preguntas a 100 y hasta 500. O sea, hay cuestionarios que son verdaderamente increíbles, ¿no? Eso es una opción y vemos que ese cuestionario de seguridad se está planteando en un 42,4% de los casos. Luego tenemos el caso de auditorías de seguridad propias, es decir, directamente voy con mis medios o mando a mis auditores a auditar a mi proveedor, y eso se estaría haciendo en un 47,5% de los casos. Y luego la última opción, que sería pedir certificaciones o auditorías de seguridad realizadas por un tercero independiente. Y eso estaríamos en un 49,2% de los casos. ¿Vale? O sea, lo que vemos aquí al final es que, digamos que los 3 métodos principales que se nos ocurren, pues se estarían utilizando por igual. Es decir, no hay ninguno de los 3 que prevalezca más sobre los demás. Ya sabemos que no suman 100%, ¿vale? Porque era una pregunta que permitía múltiples respuestas. Es decir, se pueden hay gente que respondió más de uno, o sea, que utiliza varios de estas herramientas.
Esto comparado con el resto del mundo, pues ha variado, ofrecemos datos bastante diferentes. Nosotros hasta ahora que hicimos esta encuesta veníamos utilizando unos datos que de un tal Tannenbaum que están fechados en octubre de 2015 y estas encuestas que publicaba que teníamos aquí disponibles pues nos decían básicamente que el 70% de las compañías que iniciaban realizaciones con un tercero lo hacían sin realizar ningún tipo de seguridad, chequeo de seguridad previo. En su caso, en nuestro caso es la mitad, realmente un 33,7%. Los que están dentro de esta casuística. O sea, en este sentido, pues, vemos que a priori la situación sería mucho mejor que la que había en Estados Unidos en octubre de 2015. Es fenomenal. Que utilicemos mejor el mecanismo de seguridad y que con el tiempo pues vayamos mejorando. También teníamos otra estadística en Estados Unidos que decía que el 60% de las compañías permitían acceso a proveedores a su jefe interno, en nuestro caso es el 48%, que bueno, tampoco es que sea muy diferente. Y luego, por último, sí que es un dato muy diferente el hecho de que en estas estadísticas el 63% de las empresas reconocía que la fuga se había producido vía un tercero y en nuestro caso pues solamente es un 18%, pero bueno, mejor, quiero decir. Cuanto mejores sean las estadísticas en este sentido, pues mucho mejor. De todas formas, si un 20% ya nos parece a nosotros una pasada, un 63% ya me parecería como espeluznante, ¿no? para echar a correr casi. Pero bueno, estos son los datos que teníamos. En cuanto a valorar las tres opciones, pues, ¿qué podemos decir de los cuestionarios? Pues, bueno, los cuestionarios en principio son muy fáciles de utilizar, ¿vale? Al final tú elaboras un cuestionario y se lo mandas a los proveedores, es un mecanismo muy sencillo. Ahora bien, te conlleva un coste de gestión muy elevado, tienes que enviarlos, recibirlos, analizar las respuestas, si las respuestas no te cuadran tienes que clarificarlas. En fin, parece que a priori es una medida muy fácil de implementar, pero luego el coste de utilizarlos, pues la verdad es que la gestión se complica tremendamente. Y además, como efecto añadido, su nivel de garantías es muy bajo, es decir, al final es el propio proveedor el que está respondiendo a esas preguntas, por lo tanto, pues bueno, no podemos dar mucha credibilidad a esas respuestas. Luego tendríamos algo muy utilizado que son las certificaciones del SGSI, ¿vale? De la ISO 27001, que al final son muy fáciles de utilizar. Yo te pido el certificado, lo veo o no. Es muy barato porque al final el coste de la implementación y de las auditorías que conlleva, pues no es un coste elevado ni para el proveedor y por supuesto no para el que lo pide, porque no le cuesta nada, porque es el proveedor el que asume el gasto del proceso de certificación y de la aplicación de medidas que conlleva, pero por contra, el gran defecto que nosotros pensamos que tiene la certificación del SGSI es que no da ninguna información verdaderamente sobre las capacidades de ciberseguridad o de seguridad que tiene ese proveedor, mucho menos de las que tiene implementada en el servicio concreto que nosotros estamos utilizando. Nosotros solemos decir que al final, con una ISO 9000 de calidad o con un proceso de calidad, tú puedes producir tanto un Corsa como un Ferrari 450. Y los dos están hechos con la misma guía, un proceso que en los dos casos implica calidad, pero una cosa, en un proceso estás produciendo un elemento que es muy diferente del otro. Por lo tanto, nosotros pensamos que desde el punto de vista de seguridad, a nosotros, a las empresas, a vosotros como usuarios y sus usuarios, y lo que les interesa verdaderamente no es saber si tienen un sistema de gestión, sino cuáles son las medidas de robusto, cuánto de robusto es ese servicio que estáis utilizando. Es decir, por poner un ejemplo, ahora mismo con este famoso suceso que hemos vivido, ¿no?, del famoso WannaCry, pues obviamente ninguna compañía, por muchas medidas que tuviera, está exenta de sufrir un incidente. Es decir, lo que quiero decir es que obviamente las empresas tengan o no tengan una ISO 27000 o tengan calificados o no sus servicios, pueden ser objetivo de este incidente de seguridad. Lo que sí está claro es que empresas con una mejor calificación responderán mejor a
el evento o al incidente, puesto que tendrán unas mayores capacidades de ciberseguridad. Todo eso en una ISO 27001 al final no puedes saberlo. Es decir, lo que nosotros venimos a decir al final es que una ISO 27000 pues, es una condición necesaria, pero en absoluto es suficiente y desde luego lo que no hace es aportarte información como para discriminar entre dos proveedores. Es decir, dos proveedores con la ISO 27001 seguro que tienen niveles de seguridad muy diferentes implementados. Y los dos tienen la ISO 27001. Por lo tanto, no te aporta mucha información a la hora de saber si cumplen con las medidas de seguridad que tú necesitas para la prestación de tu servicio. Por eso estamos viviendo una situación en la que existen típicamente los clientes que contratan servicios de terceros le piden la ISO 27000, pero luego aparte le piden sus requisitos de seguridad. Te pasan su cuestionario de seguridad para saber si cumplen con el mínimo de seguridad que ellos necesitarían para la prestación de ese servicio que quieren. Y luego llegaríamos a las auditorías, ¿vale? Las auditorías, por supuesto, la más favorable que tienen es el nivel de garantía que te dan, especialmente si estamos hablando de las tipos SOC 2, que es una Attestation Report y demás, ¿vale? Pero por contra, tienen un coste muy elevado y además no son muy reutilizables. Es decir, si yo, cliente 1, hago una auditoría a mi proveedor 1, esa auditoría que yo le hago no la podemos reutilizar. Es decir, yo no puedo, por supuesto, yo como cliente no me sirve para saber cómo están otros proveedores, eso es obvio, pero tampoco desde el punto de vista del proveedor. Es decir, no va a poder utilizar esa auditoría que yo le he hecho para demostrar garantías hacia otro tercero, que solamente es factible en el caso de los SOC 2. Pero el problema que tenemos con los SOC 2 es que, de nuevo, los requisitos de seguridad son muy genéricos. No sé si habéis tenido oportunidad de echar un vistazo a los requisitos que tiene el SOC 2, pero básicamente dice, por ejemplo, así como el proveedor del servicio establecerá medidas de control de acceso adecuadas. Tan adecuado puede ser una password como un doble factor de autenticación, depende del caso, ¿no? Y lo que necesitamos es un poco pues tener ese baremo que nos permita saber en qué caso estamos. Por lo tanto, lo que nosotros solemos decir siempre es que la ciberseguridad no es un concepto absoluto, sino que es un tema de capacidades, ¿sí? Que tenemos que saber cómo de capacitados estamos para resistir a los ataques y para responder. Pero las certificaciones y los informes de auditoría al final son un sí o no, es un binario. Sabemos si lo pasas o no lo pasas, si cumples los requisitos de certificación o no. Pero necesitamos más información para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí es donde tenemos la posibilidad de contar con la calificación, que lo que nos hace al final es juntar por una parte la madurez de los procesos con la robustez de las medidas. Si juntamos madurez de procesos y robustez de las medidas de seguridad, podemos establecer diferentes niveles, ¿no? Desde, por ejemplo, nosotros estamos utilizando 5 niveles, empezando por la D y vamos subiendo C, D, A y A+, que sería el nivel de seguridad que implicaría una mayor madurez de los procesos y una mayor robustez de las medidas. Ahora veremos un poco un ejemplo, pero básicamente nosotros lo que vimos cuando empezamos a desarrollar este modelo fue que para todos los procesos de todas las medidas de seguridad que son procesos, tenemos la parte de madurez que la tenemos muy integrada, sobre todo los que somos muy de COVID, pues sabemos de que hablamos de esto desde hace mucho tiempo, pero nos faltaba luego, por ejemplo, cómo poder comparar las distintas características que tiene un control de acceso, los distintos mecanismos, por ejemplo, de copia de respaldo que podemos tener. Y eso no había una forma fácil de comparar, y al final lo que hace el LIT es crear esta escala, que por supuesto es arbitraria, pero que es objetiva. O sea, lo bueno que tiene es que todo se mide con la misma escala y eso te permite comparar entre distintos servicios, ¿vale? Aquí tenéis de nuevo los 5 niveles. En nuestro caso, además, hacemos una evaluación por separado de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, en vez de dar una nota global, pues al final damos una nota en cuanto a las medidas de seguridad orientadas a la confidencialidad, otra orientada a la integridad y otra orientada a la disponibilidad. Con lo cual uno se puede hacer una idea muy buena. En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí que es un ejemplo que es ACB, me parece que nos va a ayudar a baloncesto, ¿no? Pero bueno, la señal de confidencialidad, es decir, es un servicio que implementa muy buenas medidas de seguridad orientadas a la confidencialidad,
no tan buenas en cuanto a disponibilidad, es decir, tienen una disponibilidad media. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos este servicio para un transaccional no nos valdría porque nos da muy poca, no suficiente disponibilidad, pero sin embargo sí nos valdría para tratar información sensible porque tiene un nivel alto, bastante alto en confidencialidad, ¿vale? Pues bueno, pues esto es el tipo de información que nosotros queremos transmitir y que pensamos que la calificación permite tener esta información detallada de las capacidades de un servicio con un simple vistazo. Además, los criterios de calificación están públicos en la web, o sea que todo el mundo puede saber lo que significa una A, una C y una D simplemente descargándose la guía y viendo las medidas que implica. Bueno, esto es un poco la pinta que tiene y el certificado que emitimos, que tampoco tiene mucho misterio. Otro aspecto muy relevante es que no solamente es un tema de hacer una auditoría en un momento en el tiempo, sino que lo que se busca es dar garantía durante todo el ciclo de vida del servicio, por lo tanto tenemos implementado mecanismos de monitorización, supervisión y sobre todo que cuando un proveedor cambia su nivel de calificación, pues automáticamente eso se modifica en la web y en el sello, de tal forma que siempre el sello permite conocer el nivel de calificación que tiene el servicio, es decir, se hace algo que es continuo en el tiempo. Este mecanismo que a priori en el mundo de la seguridad pues bueno, no es muy utilizado, sí nos encontramos que está muy utilizado en otros industrias. Vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el rating crediticio, donde son donde nacen las agencias de calificación, pero luego la calificación se utiliza en muchas cosas, se utiliza en los hoteles, en los vinos, en los restaurantes, en la seguridad de los coches, en la eficiencia energética. Bien, está ampliamente utilizada porque al final te da una información muy útil de una forma muy rápida y además sin ser luego un experto en seguridad. Entonces, de la misma manera que cuando uno va a un hotel de una estrella, pues sabe lo que se espera, gastarse poco dinero, una habitación ramplona y un buffet simple, y si va a unas tres estrellas, sube de categoría, y si va ya a 5 estrellas gran lujo, pues va a tener la bomba, pero sabe que va a tener que romper la hucha, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que queremos obtener con el uso de la calificación, ¿no? Que tengamos una visión rápida de las características de seguridad de un servicio simplemente consultando un elemento visual. Y de que de igual manera que nadie va a un hotel sin consultar ante las estrellas, pues que nadie utilice un servicio sin antes consultar su calificación de seguridad. Y también así conseguir que cada proceso tenga el nivel de seguridad adecuado. Ahora mismo, no sé cuál es vuestra experiencia, pero nosotros nos encontramos que muchas veces los requisitos de seguridad que se ponen son iguales para todo. Y no debería ser así, puesto que no todos los servicios deben de tener la misma, como no todos tienen el mismo nivel de impacto, pues no todos deben de tener el mismo nivel de seguridad, ¿no? Luego os hemos traído aquí algunos ejemplos para que veáis un poco cómo van creciendo, digamos, los requisitos según van creciendo el nivel de calificación. Por ejemplo, el de resiliente se ve muy bien, ¿no? Pues para el nivel D se llama C, el RPO de 7 días, si subimos de nivel el RPO tiene que ser de 24, si seguimos subiendo el RPO de 12 y luego de 1, ¿no? O la señal de disponibilidad va subiendo en 99.67, 99.75, 99.98 o 5.9. Bueno, estos son algunos ejemplos. En cuanto a monitorización, pues vemos cómo van aumentando las capacidades en materia de seguridad en función de lo que va subiendo de nivel, pues pasa de tener logs que se mantienen un año con 3 meses online a tener 10 años y tener capacidad alternativa de auditoría en caso de fallo del primario. Pues, lo que vemos aquí es que lo que te permite es que según son mayores tus capacidades, pues vas obteniendo una mejor calificación o una calificación más alta, pero que no tiene por qué ser la adecuada para tu caso. Aquí lo que te da es simplemente un baremo para medir las capacidades en función de tus necesidades. Tendrás que buscar cuál es el nivel más adecuado a tu necesidad. No todos los servicios tienen que ir al A+, ni mucho menos, sino que en función de tus necesidades pues tendrás un nivel de acceso más adecuado. Al final nosotros lo que hacemos para construir esto, tenemos pues en torno a más de 1000 controles divididos en 214 secciones, 14 dominios en 76 secciones, que al final lo que hacemos es que están mapeados con todas las normativas de referencia. Están mapeados con la ISO, con PCI, con NS, con el NIST,
de una forma que al final hacemos una especie de mínimo común múltiplo de todos los controles que hay dentro de las normativas y así podemos también obtener algo que para los proveedores es muy importante, que es la eficiencia. Al final tú como proveedor, cuando tienes que demostrar, o como organización tienes que demostrar cumplimiento con muchas normativas, te encuentras con que estás repitiendo procesos de auditoría continuamente. Bueno, pues la calificación lo que te permite es simplificar esos procesos de compliance y demostrar cumplimiento con muchas normativas a la vez, porque un control a la vez es común para muchas normativas, ¿no? Y esto es algo que también vemos que muchos clientes nuestros están utilizando. Aquí tenemos un ejemplo del mapeo con la 27002, este es el mapeo con el Cyber Security Framework del NIST, cómo mapean los dominios con cada una de las 5 etapas que se definen en este framework. Bueno, pues veis más o menos un poco cómo esto al final nadie inventa los controles, sino que todo el mundo viene hablando de lo mismo y lo único que nosotros hacemos es quizás racionalizar un poco este tipo de controles. Luego, pues aquí también tenemos mapeos con LPD, con MS, con SOC 2, bueno, con los estándares más utilizados, ¿no? Y pues ya por terminar, que no me queda nada más que esto, lo que nosotros vemos es que, como decimos aquí, bueno, pues dentro de las opciones que tenemos para gestionar el riesgo de terceros, lo que veíamos es que los cuestionarios dan mucho trabajo y además muy poca garantía, mucho poco nivel de garantía, por lo tanto solo serían recomendables en caso de procesos de muy pocos proveedores y muy poco riesgo. Si nos vamos a certificaciones ISO 27001, pues no nos dan información suficiente. Si vamos al tema de auditorías, cuestan mucho. Entonces, bueno, pensamos que es aquí donde la calificación da más valor, porque al final, cuando mejor calificación tienes, lo que tienes es una menor probabilidad de sufrir incidentes y que en caso de sufrirlos, tu capacidad de recuperación es mejor. ¿Cómo lo están utilizando esto nuestros clientes? Pues bueno, al final nosotros estamos trabajando mucho con entidades que son usuarias de proveedores de terceros, o sea, de proveedores externos. Y lo que están haciendo es incorporar, si tienen procesos de homologación de proveedores, pues incorporar la calificación como un criterio más. Es decir, tú tienes que cumplir estos niveles de seguridad o alternativamente tienes que tener este nivel mínimo. Imaginaros la B, que es el nivel más bajo, ¿no? Pues si quieres ser proveedor mío, tienes que tener como mínimo una B, porque es lo que me garantiza que tienes pues esas capacidades, ¿no? En algunos casos lo que están haciendo es, en esos procesos de homologación, o si no tienen ese proceso de homologación y lo pasan ya directamente a RCP, pues es, o bien lo consideran un requisito mínimo, que no suele ser lo habitual, sino que lo consideran al final como un valor añadido. Es decir, si tú te presentas a esta RFP con un servicio que viene calificado, pues tienes unos puntos extras, porque me estás dando una garantía adicional sobre el cumplimiento de mis requisitos de seguridad. Si ha sido por la vía de homologación, pues lo que están haciendo aquí los clientes nuestros es decir, oye, pues el criterio mínimo es una D, para este servicio en concreto, pues a lo mejor me vale con una D, pero tengo la posibilidad de decir, no, para este servicio concreto en realidad requiere una B porque es un servicio más crítico. Bueno, es otra opción. O incluso algunos lo que están haciendo es, oye, en el momento de la RCP tú me presentas un cuestionario de autoevaluación como que te has evaluado y me dices que tú mismo aseguras que cumples con un nivel, una B o una C, lo que tú quieras, y luego lo que tienes es un periodo de un año, una vez que te adjudico la RCP, para demostrarme el cumplimiento con ese nivel. Es decir, ya no solamente lo dices tú, sino que va a ir un tercero, en este caso LITA, a evaluarte. Y luego todo esto se mantiene durante el ciclo de vida del servicio. Esto lo que te permite es dedicarle muchísimo menos dinero, como entidad usuaria. Al final son los proveedores, igual que en el caso de la certificación 27001, los que corren con la inversión los que asumen la inversión de la calificación. A ti te permite, sin hacer una gran inversión, tener una visión muy amplia y muy detallada del nivel de seguridad que implementan los servicios que estás utilizando de terceros, y luego y por tanto te permite reservarte los recursos, los medios que tengas para invertir en revisar a terceros en aspectos muy concretos, pues ya en ser mucho más incisivo en temas muy concretos, ¿vale? Los mecanismos de auditoría que utilizamos son mecanismos de ITAF, ¿vale? O sea, que están acreditados, con las buenas prácticas del SACA, por lo que por lo tanto nuestros mecanismos de revisión son tan buenos como los de cualquier otro
auditor de sistemas. Estamos en proceso también de acreditarnos con ENAC para dar aún más garantías y en la fase en la que estamos es pues, la de conseguir que el tamaño sea suficientemente grande para que pues, sea más común su utilización, que porque eso todavía la gran contra que tenemos. Por tanto, para terminar, y perdonar que me pase un par de minutillos, lo que nosotros decimos es que cada organización debe de ser capaz de conocer y gestionar el riesgo de ciberseguridad de terceros de la mejor forma que considere, que tiene que elegir el método que mejor se ajuste a su apetito por el riesgo. En este sentido, pensamos que los cuestionarios deberían ser utilizados solo en casos muy concretos, muy reducidos, para escenarios de muy poco riesgo, de poco volumen de proveedores. Las certificaciones de SFSI deben ir acompañadas de requisitos específicos y que en este sentido la calificación aporta un método muy económico de tener una visión muy detallada del nivel de seguridad de los proveedores, puesto que no lo hemos visto, pero bueno, a la calificación le acompaña un dictamen detallado que permite tener una visión muy concreta de el nivel de seguridad de tu proveedor, y eso, pues, a alguien está interesado, solo le podemos dar un ejemplo de cómo es el detalle de estos dictámenes. Y luego ya para altos escenarios de alto riesgo, pues podemos ir ya a un tema de un SOC 2, que además en muchos casos lo que estamos haciendo es un SOC 2 sobre los criterios de LEED, es decir, al final estamos haciendo un mix entre los SOC 2 y LEED, por ejemplo, con 2 firmas de auditoría, que también si queréis información nos puede mandar, pero no es cuestión de hacer publicidad. Y en cualquier caso, siempre cualquier método que utilizamos debe estar acompañado de mantener el derecho a auditar, es decir, siempre tenemos que tener capacidad, obviamente, de revisar in situ nosotros con nuestros propios medios lo que queramos. Eso sí, nosotros lo que decimos es que en vez de destinar esos recursos para crear mi propio método y hacer una versión muy horizontal de muy poca profundidad, podemos compaginarlo con la calificación de tal forma que tengamos una visión horizontal muy grande, muy importante, con muy poco coste, y luego dedicar los recursos a verticalizar en aquellos aspectos que más nos critiquen. Por tanto, al final, como revisión, digamos, como conclusión final, esto no es una cuestión de ser o no ser seguro, nunca ha sido eso, sino que hay que tener cuáles son tus niveles de capacidades, que otros entornos ya lo están utilizando desde hace muchos años, y que al final los modelos de desarrollo de capacidades han venido para quedarse. Fue el tema hace 2 años en Meridian. INCIBE acaba de publicar un modelo en diciembre, bueno, ahora en inglés, la versión en inglés, que se llama C4V, que es para evaluar la capacidad de los proveedores de operadores críticos, y es un modelo basado en capacidades. Por lo tanto, al final nosotros lo que queremos es que, bueno, pues la industria española en este caso se pueda beneficiar del uso de la calificación y pueda ser más eficiente y destinar sus recursos de una manera más apropiada a cubrir los niveles de riesgo que tenga. Y por mi parte esto es lo que os quería contar. Para finalizar, otro dato del estudio, que por cierto también, si alguno lo quiere, pues encantado de enviárselo. Al final nosotros en la encuesta que hicimos preguntábamos qué opinaba la gente sobre la posibilidad de disponer de un método como el de LEED, que es un sistema de calificación de seguridad, y al final el 78% nos decían que estaban dispuestos a utilizarlo. Por lo tanto, vemos que es un mecanismo que es muy útil. Así que, bueno, perdonar por el pequeño retraso y muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis, y si es que no he ido tan rápido como para no generar ninguna y dejaros completamente mudos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo, Antonio, viendo lo que está pasando estos últimos días, creo que te voy a hackear los sistemas y voy a acceder a tu mapeo de todos los estándares y así lo llevo. Sí, la verdad es que eso ha sido un trabajo tremendo, ¿no? Al final tenemos mapeado, me parece que son como 14 o 15 estándares, y desde un punto de vista de cualquiera que esté orientado a gestionar el cumplimiento, por ejemplo, nosotros es una herramienta que, bueno, están utilizando muchos de nuestros clientes así. Es decir, al final lo que hace es bueno, pues tener un marco integrado de controles, y si hoy quieres hacer una auditoría de LPD, pues ya sé cuáles son los controles, pero sobre todo
con un solo proceso de assurance, por así decirlo, obtengo la visión del cumplimiento con muchas normativas. Y yo creo que eso es algo que necesitamos mucho porque lo que es absurdo, no sé, bueno, es cierto que a los auditores nos viene muy bien porque nos da de comer, pero al final hacer 5 procesos de auditoría, o sea, que una entidad que esté haciendo 5 procesos de auditoría, o 6 o 7 u 8, en los que le están pidiendo prácticamente lo mismo, pues la verdad es que es muy poco eficiente. Sí, así es. Algún día hablaremos y comentamos, pero es cierto. Bueno, no veo preguntas de los asistentes. Bueno, En cualquier modo, lo que podemos hacer es si nos llegan por correo, pues te las hacemos llegar y lo comentamos. perfecto. De nuevo, Antonio, estamos, una cosa y otra, estamos en el tiempo justo un poco pasado. Agradecerte de nuevo tu intervención y dentro de poco nos vemos en vuestro High Level Conference Es ahí verdad en que Madrid. tenéis ahí, además, tú personalmente creo que tienes un slot o, bueno, eres parte activa del mismo y seguro que nos vemos por allí. Estaremos encantados de saludar a cualquiera de vosotros, evidentemente. Sabéis que con la buena relación que tenemos entre Valencia y Madrid, pues, es un placer siempre contar con vosotros y, vamos, todo lo que estemos en nuestra mano, encantados de colaborar. Sobre todo decía por eso, porque bueno, junio ya está ahí, en la conferencia de Madrid, el Congreso Grande de Madrid está ya al lado en junio y es un buen momento para compartir también experiencias. Como lo he dicho, Antonio, muchas gracias por tu intervención y te avisaremos cuando esté el vídeo compartido y si llega alguna pregunta también te lo hacemos llegar. Fenomenal. Gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa de estos webinars que yo creo que es muy necesario. De verdad, enhorabuena. Gracias. Ahora, chao. Chao. Gracias a todos.